Así que bueno, los que van a ver esto por YouTube, prepárense para la segunda parte del- de la enseñanza acerca de caminar con Dios, de cómo caminamos con Dios allí, despreciando la presencia de Dios. Es tremendo esto, despreciar la presencia de Dios. Tremendo, tremendo. Acuérdense de compartir los links, acuérdense de dejar un dedito para arriba, acuérdense de comentar si quieren. Es gratis, ¿eh? No cuesta nada. Aleluya, gloria a Dios. Y eso lo agarra YouTube y lo comparte, porque cuanto más movimiento tenga el video, a YouTube más le importa. Muy bien, dicho esto, avanzamos en la temática del día de hoy. Eh, Esto es un tema. Estábamos hablando recién sobre la fe. Eh, es por fe y no por vista, ¿no? Es por fe y no por vista. Yo recuerdo que Jesús le decía a la gente, ¿qué saliste a ver en el desierto? Cuando hablaba de quién, de Juan, ¿se acuerdan? ¿Qué saliste a ver en el desierto? Wow. Eh, Acuérdense que dice, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Ven que es diferente mirar que ver? Es diferente mirar que ver. Y nosotros necesitamos aprender a ejercitar en nuestra vida la capacidad de ver, de ver. Cuando el Juan tuvo la oportunidad de ser testigo de la gloria del reino, ¿qué fue lo que Dios le dio a Juan en ese momento? La capacidad de qué? De ver lo que con los ojos humanos no era posible ver, pero sí con los ojos espirituales. Hay algo que nosotros tenemos que es la visión. Una cosa es la visión que todos tenemos y que a medida que pasan los años nos vamos poniendo lindos y nos vamos poniendo delicados de los ojos. Y con el avance de la tecnología y cuanto más horas en la tecnología estemos, más rápido se deteriora nuestra visión natural. Pero fíjense qué interesante, cuanto más tiempo yo ocupo mis ojos en leer la Biblia, más mejor, mucho más rápido se recupera nuestra vista, mucho más rápido se recuperan nuestras neuronas, mucho más rápido se abre nuestra mente porque el entendimiento se empieza a abrir, mucho más rápido se abre nuestra capacidad de lectora y podemos leer mejor, y a su vez hay algo más que se abre y son nuestros ojos espirituales. Los ojos espirituales se abren cuando yo tengo contacto con la palabra de Dios y cuando yo tengo contacto con la fe que produce la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso por fe andamos y no por vista. Por eso es que la palabra dice que nosotros, los testigos de Cristo, veían lo que otros anhelaban ver. ¿Cuánta gente anheló ver lo que los testigos de Cristo vieron? ¡Wow! Cuando le dio el informe a Juan el Bautista, Jesús le dice, los sordos oyen y los ciegos ven. ¿Para qué dice la profecía que venía Jesús a la tierra? Para darle qué a los ciegos? Vista. ¿Por qué es tan importante el ver? Porque necesitamos aprender a ver a Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que comenzar a cerrar un poco las pantallas y empezar a ver a Dios. A Dios. Créame que no va a ser en una pantalla. Podrá ser mirando una predicación de pronto, pero no a través de otra cosa en la pantalla. Es tremendo esto. Lo he dicho muchísimas veces en muchísimos videos y lo he dicho en persona en muchísimos lugares. Dedicamos más tiempo a una pantalla desgastando nuestra vista natural que a la Biblia que alimenta nuestra vista espiritual. ¿Por qué necesitamos alimentar nuestra vista espiritual? Porque por fe andamos, no por vista. Entonces nuestra vista natural no es la que motiva mi fe
no es la que alimenta mi fe. La que motiva mi fe y la que alimenta mi fe es el oír, y el oír la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Para qué me sirve la vista natural? Porque la vista natural me sirve de testigo de lo que Dios está haciendo. Lo que yo puedo ver me ayuda a testificar lo que Dios ha hecho en mi vida. Como decía recién el hermano Elías, él hoy puede testificar lo que ocurrió en su vida. Y lo dijo muy claro. Esta palabra para mí es muy importante porque yo estaba en determinada situación. O sea, él era testigo, él veía la situación en la que estaba, él ve con sus ojos espirituales el poder y la importancia que tiene esa palabra en su vida. ¿Entienden la diferencia? Los ojos humanos ven una condición humana, pero los ojos espirituales ven el poder que tiene la palabra en el mundo espiritual, en esa condición humana. Esto es tremendo, aleluya. Esto toca todo nuestro ser y nuestro entendimiento si lo permitimos. Usted tiene dos caminos a elegir. Elige el camino de no escuchar la palabra de Dios o elige el camino de escucharla y ponerla por obra. Pero uno cuando pone la palabra por obra es porque vio ese camino a seguir y lo vio no por los ojos naturales, sino por los ojos espirituales. En Hebreos capítulo 10, versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Pero ¿qué confianza podemos tener cuando no vemos ni por dónde vamos? La persona que está ciega humanamente no sabe por dónde ir y camina con temor. Va por la vida esperando caer. Pero cuando usted es un hombre o una mujer de Dios que no anda por vista, sino que anda por fe, sus ojos espirituales le van a ayudar a ver el medio de la oscuridad. Pero pastor, ¿cuál oscuridad si yo no soy ciego? La oscuridad del mundo. La ceguera del mundo, la ceguera de la sociedad que va hacia un camino de perdición, nos guste o no nos guste. Porque todo lo que el hombre ha construido y sigue construyendo van en contra de la propia naturaleza del hombre. Lentamente lo va deteriorando y con él a todo su entorno. A la prueba está. Ha sido el año más caluroso en la historia de la humanidad, por lo menos desde que se tiene registro. Los combustibles fósiles, la contaminación ambiental, en los 90 eran los aerosoles, y dentro de poco van a ser las baterías de litio. Pero las baterías de litio las precisamos los celulares. Mentira, no las precisamos. Nos dicen que las precisamos. Nosotros no necesitamos una batería de litio para comunicarnos. Nos dicen que la necesitamos. Entonces hay que producirla para mejorar la conectividad, para mejorar, ¿verdad?, la vida en sociedad. Pero la vida en sociedad existió antes y no había baterías de litio. La vida en sociedad existió durante miles de años sin una batería. Y era mucho mejor. Y las familias eran más sustentables. Y las familias eran fuertes. Aumentaron las pantallas, aumentaron las baterías. Y en vez de haber una mejor sociedad, hay una peor sociedad. Una sociedad más violenta, una sociedad más desconforme. Una sociedad que anhela lo que no tiene. Y eso le lleva a más desconformidad. Porque lo que está mirando no le alcanza para satisfacer su necesidad en el corazón, su necesidad en el alma. Sus ojos espirituales están cegados y caminan ciegos por la vida. No ven ni para dónde van. No logran saber cuál es su destino. Pero los hijos de Dios, los que hemos conocido al Señor, sabemos que estamos rodeados de oscuridad, pero sabemos quién nos ha llamado y sabemos dónde estamos parados. Como iglesia, como persona, como cristiano, yo sé dónde estoy parado. En medio de crisis y en medio de situaciones que nos rodean o que vivimos, nosotros sabemos dónde estamos. Porque nuestra fe nos ayuda a ver en lo espiritual que no estamos solos. Y no es a través de una pantalla que nos conectamos al Señor, ni a través de una batería que nos conectamos al Señor, ni a través de un combustible fósil que nos conectamos al Señor, sino a través de la oración de fe. La oración de fe, dice la palabra de Dios, salvará ¿a quién? Al justo. Salvará al justo. Pero si el justo ya es salvo,
Sí, el justo es salvo de la condenación, el justo es salvo del juicio de las naciones, de pronto el justo es salvo de muchas cosas, pero cuando el justo está atravesando una prueba, una dificultad, ahí el justo necesita ser salvado. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver, y hay ciegos que están con una Biblia bajo el brazo, en tremendas crisis, diciendo, yo no necesito ser salvado, yo estoy bien como estoy. Cuidado acá. Tengamos cuidado. Versículo 36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Obtengáis la promesa. Y lo he dicho muchas veces y me han escuchado hablarlo muchas veces, cuántos hay a nuestro alrededor y cuántos hay cerca nuestro que han tenido palabra de Dios. Y por diversas decisiones de su vida, vemos que cada vez está más lejos de esa promesa de su vida. Como que nunca alcanzan lo que Dios les habló. ¿Saben por qué nunca alcanzamos lo que nosotros entendimos que Dios nos habló? Porque abandonamos la fe. Abandonamos la fe. Hay un tema de traducción en Hebreos 10 y la palabra correcta cuando dice no perdáis, allí en realidad no dice no perdáis, porque una cosa es perder. Yo voy caminando por la calle y se me perdieron $10.000. Alguien los va a encontrar y se va a quedar contento, ¿verdad? O no, o viene y me los devuelve. Pero es muy distinto a yo ir por la calle y abandonar $10.000. El texto, la palabra correcta en Hebreos 10:35 es: no abandonéis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Es muy distinto. El texto correcto, la traducción correcta sería: no abandonéis, en Hebreos 10:35. Entonces el problema está en que muchas veces no alcanzamos todo lo que Dios nos habló y las promesas que Dios nos habló, porque de pronto hace mucho tiempo que estamos en la iglesia y nos confiamos y la fuimos dejando pasar y de pronto vimos que el pastor no me quiso dar el cargo y yo quería un cargo en la iglesia. Hay gente que va por cargo a la iglesia, ¿sabían? Y no, hay gente que sí, hay gente que está solo para la foto. Igual que en las directivas, ¿no? Hay gente que está solo para la foto. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, allí el problema es cuando nosotros abandonamos nuestra fe. Pero no estamos hablando de abandonar nuestra fe en el Señor, sino muchas veces abandonamos la fe en el propósito de Dios. O la fe en el propósito que nos fijamos en Cristo. Esos acuerdos que hay entre uno y el Señor muchas veces, que cuando lo hacemos en fe y en obediencia, producen cosas tremendas. Entonces es muy complicado el simplemente andar por la vida mirando todo lo que pasa a nuestro alrededor y ajenos a lo que realmente ocurre. Más aún cuando yo abandoné mi propósito. Más aún cuando yo perdí la fe. Cuando yo perdí la fe. Eso es tremendo. Por eso el Señor dice en el versículo 36, porque os es necesaria la paciencia. Y la paciencia justamente es porque a veces hay que esperar. Y en la espera por recibir la promesa es que desfallecemos. En la espera por recibir la bendición es que nos aburrimos muchas veces de esperar. Y ahí es donde entra Satanás y comenzamos a abandonar la fe. Ahí comienzan a aparecer otras prioridades y el diablo te dice, ¿para qué seguís esforzándote con esto? ¿Para qué seguís esperando esto? Si viste, no pasa nada. El Señor te dice en esta tarde, no abandones la fe. No abandones la fe. Y es algo que nosotros no debemos lograr. No podemos lograr abandonar la fe. Debemos lograr mantenernos firmes en la fe. Firmes en el propósito, porque es necesaria la paciencia. Y habiendo hecha la voluntad de Dios, recién ahí obtener la promesa. Recién ahí. Primero, la paciencia en esperar, en obtener la respuesta en la oración. Paciencia. Mientras yo tengo paciencia, voy haciendo la voluntad de Dios. Mientras voy esperando lo que Dios me prometió, voy haciendo lo que Dios me dijo que haga.
¡Wow! Esto es tremendo, porque mucha gente dice, yo hasta que Dios no me dé, no hago nada. Pero la palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios enseña a tener paciencia, a hacer mi voluntad, y cuando hayas hecho mi voluntad, entonces vas a obtener la promesa. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Para aquellos que están ahí rezongando con la iglesia, con el pastor y con Dios, diciendo, yo hasta que Dios no me dé las cosas, yo no hago nada. Díganle eso a un granjero. Díganle eso a un constructor. Díganle eso a Jesús. Tremendo, tremendo. Cuando usted es un hombre o una mujer de fe, usted no espera la tormenta, usted prepara el terreno. Usted prepara el terreno. Cuando Dios le dice que le va a bendecir y le va a multiplicar, usted no espera que Dios lo prospere, usted comienza a producir la prosperidad. Con sus ofrendas, con sus diezmos, con su trabajo, con su fidelidad. Porque hay una promesa. En la promesa, hacer la voluntad de Dios. En la espera, hacer la voluntad de Dios. Sin abandonar la fe. Sin abandonar la fe. Fíjense, el versículo 37, y esto es tremendo, y tómelo en su corazón y agárrelo fuerte, porque si bien la traducción de la Reina Valera está horrible en este versículo, ¿verdad? Está bastante similar, porque en realidad dice, porque aún un poquito, ¿verdad? Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El texto original repite aún un poquito. Es más, hay una versión, hay una traducción parafraseada que dice, aún un tantito, o sea, un poquito, poquito. Y lo que dice el texto en versiones más originales, más antiguas, dice un poquito, poquito. Como diciendo, mirá que ahora viene, pero viene ahora, enseguida. El que ha de venir vendrá. El que ha de venir vendrá. Y el que ha de venir vendrá es justamente el recibimiento de esa promesa. ¿Entienden esto? O sea, el diablo quiere que usted pierda tiempo en las distracciones de la vida, en los conflictos que nos rodean, en lo que atrae nuestra mirada, para que usted pierda y abandone su fe, para que usted deje de ver lo que es importante. Y es el propósito de Dios en su vida. El llamamiento de Dios, la voluntad de Dios, la obra de Dios. Mientras tanto, el Señor te dice, haz mi voluntad, que cuando la hayas hecho, vas a obtener la promesa que te di. Pero al mismo tiempo, fíjense lo que le dice, pero no te preocupes, porque es ahora, en cualquier momento, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. ¿Cuántos están esperando esa promesa de Dios? ¿Cuántos están esperando esa bendición de Dios tan anhelada? Un poquito más, dice el Señor. Un poquito más. Pero quédense tranquilos porque que vendrá, vendrá. Que viene, viene, dice el Señor. Y hay algo interesante que la Reina Valera no lo dice Dios. En versiones antiguas, allí dice, Dios dice. Eso es interesante, porque Dios dice, aún un tantito, un poquito, y lo repite, un poquito, un poquito. No vean la promesa de Dios como algo lejano, ni vean la bendición de Dios como algo lejano, ni vean el cumplimiento de tantas palabras que Dios nos ha dado como algo lejano, porque falta poquito, dice el Señor. Tenemos que no desfallecer. Y fíjense con qué profundidad el Señor habla estas palabras que en el versículo 38, que también está modificado en este texto, en el versículo 38 dice, mas el justo vivirá, y lo hablamos al comienzo, en la introducción, mas el justo vivirá por fe. Vivirá por fe. Dijimos, por fe andamos y no por vista. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma.
y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Quién está hablando acá? Dios. No es el apóstol el que está escribiendo, no es el apóstol el que está hablando, es Dios. ¿Por qué yo sé que es Dios? Porque en versiones antiguas, muy antiguas, incluido el original, dice, pero mi justo, dice el Señor. Así, con esas palabras dice el texto, pero mi justo, dice el Señor. O sea, Dios te está diciendo, mi justo. ¿Quién es ese justo? Usted, usted, usted. No es el justo, es mi justo. Y esto es tremendo porque este cambio que hicieron en el texto nos quita a nosotros el sentido de propiedad. Porque el justo puede ser cualquiera. Pero si dice mi justo, está hablando un justo a la medida de Dios. Está hablando un justo desde la perspectiva divina. Mi justo, dice el Señor, vivirá por fe. Y si mi justo retrocediere, no agradará a mi alma. Es Dios el que está hablando. Y cuando nosotros retrocedemos al propósito, cuando nosotros retrocedemos al llamado, cuando nosotros retrocedemos al plan de Dios, entristecemos al corazón de Dios. Desagradamos a Dios, porque salimos de su voluntad. Por allí la palabra dice, entristecemos al Espíritu Santo. Entristecemos al Espíritu Santo cuando nuestra fe comienza a ser abandonada. Cuando ya no nos importa dedicar ese tiempo de alabanza, ese tiempo de lectura bíblica, cuando ya no dedicamos ese tiempo a reflexionar en la Escritura. No es lo mismo leer que reflexionar en la Escritura. Cuando ya otras cosas ocupan el lugar de Dios, ya comencé a abandonar la fe. Porque para mí ya no es tan importante. Ahora es más importante otra cosa. Otra cosa que el diablo me puso ahí para mantenerme ciego, para mantenerme sin poder ver el propósito de Dios. Me mantiene la vista ocupada, pero los ojos espirituales cerrados. Que Dios nos ayude a nosotros a estar atentos y a estar alertas en este tipo de situaciones. Versículo 39, y acá dice Pablo, pero nosotros no somos de los que retroceden. O sea, nosotros no somos de los que abandonamos para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén a esto? Nosotros no somos de los que retroceden. Sin importar la situación que estemos viviendo allí, estamos con el escudo pronto y la espada en la mano, listos para dar el siguiente paso. No importa lo que venga adelante, estamos listos, aunque tengamos vendas. Y si usted mira en su cuerpo, si usted mira en su vida, ¿cuántas heridas han pasado? ¿Cuántos cortes, cuántos golpes, cuántas quebraduras de pie por pisar mal? ¿Cuántos golpes de caída nos hemos dado? Pero allí nos mantenemos firmes, nos mantenemos parados, porque sabemos a quién servimos y sabemos a quién obedecemos y sabemos quién nos fortalece y sabemos quién nos pone el camino, aleluya. Lo sabemos, porque esas marcas, esos golpes, esas heridas, esas magulladuras, no se hicieron porque sí, se hicieron porque usted luchó, batalló, avanzó y creció en fe. Es porque usted no abandonó su fe. Mantenerse en la batalla significa no abandonar la fe. La lucha viene para que usted renuncie a la batalla. La lucha, la dificultad viene para que usted diga, yo no estoy para esto. Esto no es para mí. Me iba mejor antes. Claro, usted antes al diablo no le molestaba, pero ahora le molesta. Usted al diablo no le molestaba cuando vivía de pronto una vida en una iglesia donde no había profundidad en la palabra. Pero cuando usted está en una iglesia con profundidad en la palabra, a usted al diablo le va a molestar muchísimo.
Cuidado acá, cuidado acá. Y en Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y por qué el Señor quiere que nuestra fe trabaje de esa manera y produzca paciencia? Para que alcancemos el galardón. Para que alcancemos el galardón. Por eso dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Pero esa paciencia se termina cuando ponemos los ojos en miradas a lo que Dios no nos dijo. Si usted mira el mundo, usted en la sociedad, el mensaje de hoy es tenelo ahora, tenelo ya, lo necesitas, lo tenés que tener hoy, no podés vivir sin esto, si no lo tenés no existís, si no lo tenés no sos nadie, porque todos lo tienen, vos tenés que tenerlo, porque todos lo usan, vos tenés que usarlo, pero ¿por qué? El mundo que haga lo que quiera, yo vivo en la voluntad de Dios, a mí Dios me habla en otros términos, Dios me habla en otros términos. A mí Dios me dice que yo no tengo que vivir como vivía antes. La vida que ahora la vivo en la fe. Ya no la vivo por la vista, la vivo por la fe. Así que yo le invito en este día a que usted examine en su interior, en su vida, en todas sus cosas, en todos sus planes, en todos sus proyectos. ¿En qué momento usted abandonó la fe? Pero pastor, yo no abandoné la fe. Seguramente que sí. En algunas cosas hemos abandonado la fe. La fe en el futuro, la fe en promesas, la fe en proyectos, la fe en planes, la fe en cosas que uno quería hacer. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Y yo quiero que usted le crea al Señor que si la fe está siendo probada con lucha y paciencia y pruebas y dificultades, es justamente porque su paciencia necesita ser manipulada por el Espíritu Santo para que pueda alcanzar la promesa, para que pueda alcanzar la promesa. El diablo le va a querer venir a decir a la mente, ya no te quemes más la cabeza. Y el Señor dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y necesitas la paciencia para alcanzar la promesa. Fíjense qué importante. Así que no desfallezca. El mensaje del día de hoy es no abandone la fe. No abandone la fe, ni en sus sueños, ni en sus planes, ni en sus proyectos. Pero mucho menos, no abandone su fe en los proyectos de Dios. En los proyectos que Dios ha puesto en su vida. En los proyectos que Dios ha puesto en su iglesia. Los proyectos que Dios ha puesto en su familia. Pelee por ellos. Pelee por ellos. Porque a nosotros no se nos dio un arpa para tocar en el cielo. La palabra del Señor dice que a nosotros se nos dio una armadura. Y si se nos dio una armadura, no es para que esté colgada en la estantería, es para usarla. Que el Señor le bendiga.